Bueno, vamos a estudiar para instrucción cívica, eh, para el tercer trimestre, última evaluación de este año. Espero que sea el último. Se trata del poder judicial, una parte, y los derechos individuales. Concepto de poder judicial. Es el conjunto de órganos encargados de llevar a cabo la administración de justicia o función jurisdiccional. ¿Cómo está compuesto el Poder Judicial de la Nación? Por un conjunto de órganos que está integrado por la Corte Suprema de Justicia, los demás jueces y tribunales de diferente instancia, el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento. Después, ¿cuál es el origen del Poder Judicial? Explica el constitucionalismo clásico. Se trata de la división de poderes. Durante la primera mitad del siglo XVIII, Montesquieu puso la teoría de división de poderes. En ella, proponía que las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales fueran ejercidas por diferentes órganos. Esta corriente de pensamiento fue recogida por el constitucionalismo clásico, el cual logró que en la mayoría de los países se establecieran tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. ¿En qué consiste la función jurisdiccional? Consiste en aplicar la ley para resolver conflictos. Es el encargado de ejercer la función jurisdiccional. ¿A qué se denomina independencia del Poder Judicial? ¿Cuáles son los requisitos para lograr esta independencia? O sea que es independiente de los otros dos poderes. Y los requisitos establecen dos pautas. Dos pautas básicas para lograr la independencia del Poder Judicial. A. Inamovilidad de los jueces. Esto significa que los jueces conservan su empleo mientras dure su buena conducta. Por lo tanto, mientras dure su buena conducta, los jueces no podrán ser removidos ni cambiados de sede o grado, salvo que presten su consentimiento. Después, en cambio, sí pueden ser removidos si no cumplen con la buena conducta, es decir, por mal desempeño, por mal delito, en el ejercicio de sus funciones o por crímenes comunes. En cualquiera de estas tres circunstancias, la remoción del juez será llevada a cabo por un jurado de enjuiciamiento. Un jurado de enjuiciamiento está integrado por 2 jueces, 4 legisladores y un abogado de la matrícula federal. Después la B. Intangibilidad de las remuneraciones. Esto significa que el sueldo de los jueces no puede ser disminuido. De esta forma se le permite al juez trabajar libremente sin amenaza de reducción de sueldo. Esta remuneración es fijada por la ley, si bien no puede ser reducida mientras dure el juez en su cargo. Sí puede ser actualizada en épocas de inflación. Bueno, esto fue Poder Judicial. Ahora pasamos a otro tema, que son más hojas todavía. 1, 2, 3, 4. 4 hojas, sí, 4. Encima falta uno. Y en el Poder Judicial también me falta uno. Agacha. A ver, ¿cuál creo que me falta? Ah, no, falta una más. ¿Cuál es la estructura del Poder Judicial? Bueno, hice un triangulito. No se ve. Sí. Corte Suprema, que pertenece a la Constitución. Después están los tribunales federales de segunda instancia, que son los juzgados. Después están los tribunales federales de primera instancia, que también son los juzgados, pero son de primera instancia.
que están en el Congreso. Después dice, explica el procedimiento para nombrar a los jueces de los tribunales inferiores, cómo está compuesto. Me faltó esa sola. Creo que era esa sola. Bueno, pasamos al derecho individuales. ¿Cómo se clasifican los derechos? Explique. Están los derechos civiles, políticos y sociales. Los civiles son esenciales para el desarrollo de la personalidad humana. Corresponden a todos los individuos argentinos y extranjeros y lo que facultan para desenvolverse en la actividad privada. No son ilimitados y deben ejercerse de acuerdo a las leyes que los reglamentan. En el artículo 14. Derechos políticos. Permiten la participación de las personas en el proceso de toma de decisiones, política de comunidad, de la que forman parte. Implica principalmente que todo ciudadano tiene derecho a elegir mediante el voto a sus representantes y a ser elegido como tal para ocupar cargos públicos de gobierno. Después, están los derechos sociales. Estos derechos deben ser asegurados por el Estado mediante leyes y programas de gobierno que apuntan a promover iguales oportunidades de desarrollo a las personas. Son derechos sociales: el derecho a la vivienda, a la salud, al trabajo, a la educación, entre otros. Nuestra Constitución, en el artículo 14 bis, enumera los derechos del trabajador. ¿Qué derechos se incorporaron en la reforma de 1994? Desarrolle cada uno de ellos. La defensa del ambiente o la ecología, pretendiendo preservar el equilibrio de la naturaleza mediante sus distintas expresiones, resguardar el paisaje, proteger flora y fauna, combatir la polución, evitar el desarrollo urbano desmedido o sin planificación, procurar la utilización racional de las riquezas naturales. Después está la protección del consumidor, como la propaganda comercial, la lealtad en el mantenimiento de la oferta, el resguardo y la seguridad en alimentos y medicamentos, la adopción de medidas de seguridad para productos peligrosos, la regularidad y la eficiencia en la prestación de servicios públicos y sistemas concernientes a la efectividad de la indemnización de los perjuicios causados en el caso de violación por parte de los expendedores. ¿A qué se denomina derecho implícito? ¿Dónde están contenidos? Son aquellos que si bien no están en el propio texto de la ley, surgen de la naturaleza humana o de la forma republicana de gobierno, y así lo establece el artículo 33 de la Constitución Nacional Argentina. Las declaraciones de derechos y garantías que enumera la Constitución no serán entendidos como negación de otros derechos y garantías no enumeradas que nacen del principio de la soberanía del pueblo y la forma republicana de gobierno. A los implícitos se los llama no numerados. Por ejemplo, si tengo derecho a transitar libremente o a no ser torturado, es obvio que tengo derecho a la vida. Ahora muchos de los no numerados, como el gozar de un ambiente sano, fueron incorporados a la Constitución Nacional. Pero sería imposible enumerar todos los derechos que goza el hombre. Bueno, realice un cuadro sinóptico que figuren los derechos civiles, artículo 14, y los derechos sociales, artículo 14 bis. Bueno, acá está el de los civiles.
civiles son derecho de navegar y comerciar, de peticionar a las autoridades, de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino, de profesar libremente su culto, de enseñar y aprender, de asociarse con fines útiles, de usar y disponer de su propiedad, de publicar subsidia por prensa sin censura previa, de trabajar y ejercer industria lícita. Derechos sociales. El cuadrito. Condiciones dignas, equitativas de labor, jornada limitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, protección contra el despido arbitrario, igual remuneración por igual tarea, organización sindical libre y democrática reconocida por las simples inscripciones, un registro especial por participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción de la dirección, estabilidad del empleado público. Ese fue el artículo 14 bis, derechos sociales. ¿En qué consiste la igualdad ante la ley? Ante la ley. Artículo 16. Consiste en que no se establezcan excepciones o privilegios que le nieguen a alguno de los que les conceda a otros, admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad. La igualdad en la base del impuesto y de las cargas públicas. El artículo 16 habla de la igualdad, condiciones. Busque el concepto de discriminación, prejuicios, estereotipo. De ejemplos. Concepto de discriminación. Discriminar es separar, diferenciar o excluir a algunas personas, o tratarla como un ser inferior, o privarle el derecho por egoístas. Características físicas. Por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su economía u otros motivos aparentes. Vamos de vuelta. Características físicas, por sus ideas, por su religión, por su cultura, por su orientación sexual, por su economía. 5. U otros motivos aparentes. 6. Este menosprecio hacía el considerado diferente, afecta su dignidad humana y lo somete a maltratos y abusos. Ejemplo: él es cheto, o él es rockero, él es un negro, que no pertenezca a nuestro grupo. Concepto de prejuicio. El prejuicio es la acción y efecto de prejuzgar, juzgar las cosas sin tener cabal conocimiento o antes del tiempo oportuno. Por lo tanto, es una opinión previa acerca de algo que se conoce poco o mal. Ejemplo: deja de lado los prejuicios y animate a usar las camisetas coloridas. Concepto estereotipo. Consiste en una imagen estructurada
y acepta por la mayoría de las personas como representativa de un determinado colectivo. Esta imagen se forma a partir de una concepción estataria sobre las características generalizadas de los miembros de esa comunidad. Ejemplo, ya terminamos. Los estereotipos pueden ser de tipos sociales, que serían de acuerdo a la clase social de la que procedan. Ejemplo, negros. Culturales, de acuerdo a la costumbre que tengan. Ejemplo, fascistas. Creo que con esto terminamos. Con esto terminamos. Supuestamente la evaluación sería el 30 del 10. Los temas que vimos fueron poder judicial y los derechos individuales, los cuestionarios. Bueno, fue un gusto haber estudiado con ustedes, me gustó. Y nada, después subo videos de cuando estoy entrenando, o puede ser cuando me ponga a estudiar de vuelta. Y nada, chao, los quiero mucho.